Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Alabado sea nuestro Rey de Reyes. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Damos gracias, Señor amado, por permitirnos, oh Dios de la gloria, estar en esta comunión contigo, Señor. En tus manos está tu pueblo, Señor, y las personas, Padre eterno, que aún reconocen, que te conozcan, que a través de este canal, Señor de la gloria, llevas tu palabra, Señor, a las personas que tú quieres llevárselas. Señor amado, en el nombre del Cordero, que tu palabra vaya a cada corazón, Señor amado, y podamos traer ese fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Hoy tenemos como tema un tesoro en vasos de barro. Esto es importante para nosotros como hijos del Señor, que entramos al conocimiento, comprender realmente lo que estamos viviendo. Porque no venimos a vivir solamente una parte a nivel de religión, no. Hemos hablado siempre sobre estos puntos. Es importante que cuando hablamos de un tesoro en vasos de barro, tenemos que hacer referencia al inicio de la creación. Cuando nuestro Señor, nuestro Dios, hace al hombre, hace la primera pareja. Dice la palabra que Él forma al hombre y de ahí le sopla sobre su nariz y le da ese aliento, esa porción de vida. Pero cuando hace a Eva, no dice que tome otra vez la porción de barro que tomó. No. Dice que toma una parte del hombre. No dice la palabra del Señor de que venga el Señor y vuelva a soplar otra vez sobre Eva. No, sino que de lo que Él ya le había dado al varón, toma del varón y hace a la mujer. Entonces, y de ahí pende toda la humanidad hasta el día de hoy y ahí hasta que nuestro Señor venga y la humanidad termine. Entonces vamos a encontrar que lo que tenemos es esa porción de soplo de vida a través de la cual podemos venir a tener comunión nuevamente con el Señor. Porque recordemos que por causa del pecado se cortó esa línea de vida que teníamos que Dios nos daba. Entonces, cuando se da ese proceso en el que somos aislados y somos llevados, separados, porque el pecado nos separa de la vida de Dios, encontramos que la única fuente que tenemos para nosotros es a través del soplo de vida, a través del cual el Señor Jesucristo viene a traer otra vez comunión con nosotros y devolvernos al Padre. Pero mientras estamos en esta tierra, nosotros tenemos un proceso y ese proceso es netamente voluntario. Es un proceso en el que caminamos y vamos a ver en el libro de Filipenses, carta a los Filipenses. Dice la palabra del Señor en el capítulo número 2 y en su versículo número 13. Leemos y dice la palabra: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por el soplo de vida entonces que Dios nos ha dado es que Dios obra en cada persona, independientemente si las personas son malas o son buenas, dentro del contexto de la conducta humana. Vamos a comprender de que Dios es el que está en cada persona y que tenemos la oportunidad de venir delante del Señor. Muchas veces hay personas que han hecho tanta maldad en su vida, pero hay un momento determinado en donde reconocemos. ¿Por qué reconocemos? Eso es cuando Dios está hablando a la persona. Dios habla siempre a las personas, independientemente, como decimos, si es mala o es buena. Dios está hablando a su corazón. Esto es algo que operativamente Dios lo está haciendo a nivel de toda la humanidad. Ahora, es responsabilidad de nosotros que podamos atender. Recuérdese que aquí es en donde se manifiesta esa característica de tener ese libre albedrío, esa libre decisión. Dios no nos está dando una situación en la que vengamos a ser presionados. No. Dios nos da realmente, sí, la decisión y nos habla en nuestro interior, nos habla en nuestro corazón. Entonces entendemos acá que dice que Dios es el que produce
produce en cada persona ese querer como que también ese hacer por su buena voluntad. Así que la voluntad del Señor es tan buena y tan gloriosa y tan generosa que viene a provocar, que viene a manifestar en nosotros como seres humanos, independientemente si nosotros le estamos reconociendo a Él o no. Si le estamos reconociendo, lo vamos a entender de una manera mejor. Si no le estamos reconociendo, igualmente Dios está hablando a la vida de la persona para que se acerque a Él, para que nos acerquemos a Él. Él es el que produce esto de acuerdo a lo que dice la palabra por su buena voluntad. Él lo ha dispuesto. Así nosotros también, nuestra buena voluntad tiene que disponerse cuando el Señor está obrando, está hablando a la vida de la persona, y el Señor le va a hacer entender, le va a hacer conocer lo que es bueno, lo que es malo, y es decisión de la persona determinar una de ellas, si toma lo bueno o toma lo malo. Pero esto lo vamos a ir viendo hoy, cómo Dios verdaderamente tiene misericordia de nosotros. Recuérdese que los que hemos ya conocido al Señor, los que tenemos al Señor en nuestro corazón, cuando oímos la palabra y vino a traernos ese convencimiento y nos dimos cuenta que verdaderamente éramos pecadores, que necesitábamos a nuestro Salvador, le abrimos la puerta del corazón. Por lo tanto, nadie nos ha forzado, sino que nosotros sentimos la necesidad de venir al Señor, y es ahí cuando el Señor Jesucristo nos toma, entra a nuestro corazón, comienza ese proceso de limpieza, porque hemos estado acostumbrados a prácticas del pecado, pero que ahora que estamos nuevamente en el Señor, eso es algo necesario, que cambiemos y que dispongamos nuestra vida para que llevemos una vida dentro del curso de la palabra, dentro del conocimiento, y que no nos alejemos de estas áreas, sino que al contrario, vengamos a ser verdaderamente delante del Señor, dispuestos a estar comprometidos con Él, para que podamos de esa forma seguir la palabra, obedecerla, y así también caminemos en esta tierra, sabiendo que en nuestra vida, en nuestro corazón, van a estar estas partes importantes, el querer como también el hacer, pero afuera va a estar una gama de disposiciones, una gama de áreas en las que podemos decidir, pero es necesario que vengamos y que tengamos los cuidados. Dice la palabra del Señor. Vayamos ahora a la carta a los Corintios, en su primera carta, capítulo número 10 y en su versículo número 23. Vamos a encontrar en relación a esto mismo. Dios es el que está produciendo entonces en la persona el querer como el hacer. Así que dice el 10:23 de la primera carta a los Corintios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Como no es todo lo que nos edifica, sino que vamos a tener características de las que tenemos nosotros que tener una comprensión clara. ¿Qué es conveniente? ¿Qué no es conveniente? ¿Para qué? Para la vida que estamos siendo llamados. Hemos sido llamados a llevar una vida santa. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que entender, porque en este cuerpo que tenemos, tenemos que aprender a llevar una vida en obediencia a la palabra del Señor. Quiere decir de que vamos a vivirla. Cuando habla de que vamos a vivirla, es porque la vamos a obedecer. Ese es el producto de lo que el Señor causa en nuestra vida. Va a darnos ese querer hacerlo, y nos va a dar la voluntad para que también lo hagamos, porque a través de ese soplo de vida, Dios tiene comunión con nosotros para que vayamos al Cordero, a su Hijo amado. Es el que nos limpia, es el que nos sana, es el que nos restaura, y es el que nos devuelve la comunión nuevamente para ir al Padre, y a través de Él es que salimos victoriosos en esta tierra, a través de lo que vamos caminando y que llevamos una vida. Pero necesitamos realmente conocer y entender que todo es lícito, todo podemos hacerlo. Dios no nos va a limitar de nada, porque somos nosotros libres de decisiones y somos nosotros capaces de tomar decisiones.
El Señor nos ha hecho con esa capacidad. Dios nos hizo con esa capacidad. Pero dice la palabra del Señor que no te gobierne tu deseo. Si el deseo viene a gobernar a la persona, entonces la persona va a comenzar a tener una tendencia en cuanto al dominio que su deseo le está llevando. Si eso está sucediendo, entonces cuando Dios da ese buen querer y ese buen hacer, el ser humano no lo va a llevar a cabo, no lo va a entender, no lo va a obedecer. Y va a comenzar a obedecer esa tendencia que tiene en cuanto al pecado. Pero si el pecado no es el que está gobernando, sino que el Señor es el que está en el corazón de la persona, y comenzamos a abrirle el corazón para conocerle cada vez más a Él, entonces vamos a darnos cuenta que todo es lícito, pero también nos vamos a dar cuenta que no todo conviene. ¿Por qué? Porque según el llamamiento que el Señor nos ha dado a llevar una vida santa, nos dice el Señor que si nosotros hacemos amistad con el mundo, vamos a ponernos en enemistad con Él. Por lo tanto, algunas cosas de las que están en el mundo no podemos tomarlas, no podemos desarrollarlas. Estamos aquí en el mundo, pero no podemos practicarlas. ¿Por qué? Porque se constituyen en pecado. De esta forma, vamos también a ver lo que nos dice la palabra ahí mismo en Corintios capítulo 6, en su primera carta y versículo número 12. Y veamos otra porción de lo mismo. Todas las cosas me son lícitas. Todo lo podemos hacer, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Esto está indicando de que cuando nosotros venimos y obedecemos el deseo, indica de que comienza a dominarnos el deseo y comienza a llevarnos hacia las áreas en las que marca nuestra misma naturaleza. Y muchas veces nuestra naturaleza nos va a llevar hacia la muerte, hacia el pecado, hacia esas condiciones del pecado, pero no es algo que vengamos nosotros a tener de una forma en la que el Señor esté obrando y que nos garantice de que estamos bien realizando algo correcto, sino que al contrario de que vengamos a tener una conducta agradable al Señor, estamos siendo desagradables porque lo que estamos haciendo es practicando el pecado. Estamos siendo atados a cadenas de las que el pecado tiene en esta tierra y es con las que el ser humano está batallando cada día. Esto es algo que debemos de comprenderlo bien. Dice la palabra del Señor en Corintios, siempre en la primera carta, capítulo número 10 y en su versículo número 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quiere decir de que el Señor le va a llevar a la persona esa capacidad de comprender el querer como el hacer, como tenemos la capacidad de que todo lo podemos hacer, pero debemos de aprender a tener entonces la comprensión de la palabra del Señor en nuestro corazón, que el Señor nos está brindando la oportunidad para salir de una condenación eterna y volver otra vez a la comunión con Él, que únicamente podemos lograrlo a través del Cordero, a través de su Hijo amado. Entonces es algo que podemos pensar, que podemos entender, y dice el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga en semejante situación en la que vengamos a ser dominados y vengamos a ser esclavizados a las costumbres del mundo, a las costumbres que tenemos nosotros en el pecado, sino que al contrario, tenemos que desaprender las costumbres del pecado y aprender las que son del Espíritu Santo, aprender lo que nos lleva a la vida eterna, y así vamos a caminar de una forma agradable delante del Señor, porque miremos lo que dice en el versículo 13 que continúa. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, cuando estamos hablando de tentaciones, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. El Señor está siempre presente y el Señor está viendo las capacidades de la persona. Por lo tanto, Él es el grande y poderoso, sino que siempre te dará juntamente, dice, con la tentación, la salida
para que puedas soportar y de esa forma podamos alcanzar la victoria. Es importante que entendamos, el Señor está siempre, Él está comprometido con la humanidad en poderle dar siempre una salida para que podamos alcanzar la salvación. Pero si nosotros tenemos la costumbre de no obedecer la palabra, sino que ir hacia los deleites, hacia los placeres que tenemos en esta tierra, corremos el riesgo de que estamos tomando lo que nos es lícito, pero que no nos conviene, sino que nos hace daño, porque nos va a llevar hacia la esclavitud. Y si nos está llevando hacia la esclavitud, entonces no le estamos obedeciendo al Dios de la gloria, no estamos obedeciendo las escrituras, sino que lo que estamos llevando a nuestra vida es otra vez la condenación a través del pecado, y que podamos estar siendo autoengañados porque leemos la palabra o porque estamos asistiendo a una congregación, pensar de que estamos siendo salvos. Eso no nos garantiza, sino que lo que garantiza que estamos caminando en el camino correcto es que la palabra esté en el corazón de la persona. Cuando la palabra está en el corazón de la persona, la palabra comienza a gobernarle, así como cuando algo también te está gobernando de la costumbre de esta tierra, así también entonces Dios obra en el corazón de la persona, y cuando el Señor entra a la persona comienza a ser diferente, a actuar diferente, y las personas que están viviendo una vida totalmente natural van a darse cuenta de que somos diferentes a ellos, y esa es la consecuencia también de que en el futuro vendrá una persecución. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor somos diferentes, no hacemos lo que el mundo está haciendo. Por lo tanto, es importante para cada persona aprender las escrituras, retenerlas en el corazón, llevarlas a un cumplimiento, y de esa forma también manifestar de que por decisión propia nosotros disponemos nuestra voluntad para que se manifieste ese libre albedrío, esa libre decisión en nuestra vida, y que de esa forma agrademos a nuestro Dios. Vamos a agradarle a través de la decisión que estamos tomando, que Él en su amor y misericordia y en su abundante gracia, voluntariamente Él ha dispuesto tener en nuestro corazón esa porción de vida, dárnosla para que vengamos a tener ahora esa capacidad de poder también entender lo bueno y lo malo. Por eso es que dice la palabra del Señor: ay de los que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, es interesante, lo dice en el libro de Isaías capítulo 5 versículo 20. Necesitamos nosotros tener una comprensión, saber hacia dónde vamos, comprender lo que verdaderamente se nos ha concedido. A nosotros se nos ha concedido algo glorioso, el volver a la vida cuando éramos muertos. Esto es algo extraordinariamente grande, y esto es lo que acá estamos viendo, ese tesoro en vasos de barro. Por lo tanto, tenemos que aprender a cuidarlo para que nosotros vengamos a tener ahora esas capacidades dadas por el Señor, porque solamente así, a través de las escrituras, es que lo vamos a lograr. No hay otra forma de que vengamos a ser otra vez restaurados a la vida, porque estamos muertos en el pecado. Por causa del pecado, el que nos restaura y nos da la comunión nuevamente con el Padre, que es la vida para nosotros, es Cristo. Por lo tanto, es importante que entendamos las escrituras. Alabado sea el Señor. Gálatas capítulo 6 versículo número 5. Veamos qué dice. Dice: porque cada uno llevará su propia carga. Cada persona es responsable de sí misma. Cada persona venimos a ser responsables delante del Señor, delante de nuestro Rey, para poder también estar sobre esta tierra. Pero también cada una de las personas que venimos a esta tierra, Dios nos dota con una capacidad de voluntad. No vamos a poderle decir al Señor: no me di cuenta. No vamos a hacer eso, porque el Señor le habla
la persona en su interior, le hace ver lo malo, le hace ver lo bueno. Las escrituras dicen muchas cosas de las que nos amplían nuestra mente, en nuestro corazón, y que nosotros debemos de aprender a tener la capacidad de venir y de leer la palabra, no de leerlo como un libro común y corriente, sino saber y entender que las escrituras son vivas, son eficaces, que obran y que hacen maravillas en la persona porque les realizan un cambio de vida. Eso es lo que dicen las escrituras allá en Colosenses también capítulo 1:6. Dice que esas palabras gloriosas va haciendo cambios en la vida de la persona. Necesitamos realizarlo, verlo. Por lo tanto, también lo dice esto mismo que estamos viendo en Gálatas, lo dice también en el libro de Romanos capítulo número 14 y en su versículo número 12 lo dice más fuerte y dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Oiga, esto es importante. Así que Dios nos está dando, Dios ha hecho un compromiso, Dios hizo algo y la lealtad del Señor con la humanidad permanece hoy, aún aunque el pecado ha aumentado, aunque el pecado se ha hecho verdaderamente viral, y eso es algo que ha venido a afectar a tanto la humanidad. Pero nosotros como seres humanos, en medio de toda esta situación que se vive en el mundo de pecado, en donde hay tanto placer y deleite, en donde hay tantas cosas que podemos hacerlas, pero que no son convenientes porque nos están arrastrando al pecado. Y es importante que entendamos que si salimos del pecado, no podemos volver ahí. Tenemos que abandonar esa línea de pecado y volver al conocimiento que antes tuvimos, a la armonía con nuestro Dios, para agradarle a Él y bendecirle. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Nosotros, de esto es algo que lo debemos de tener bastante comprendido, muy comprendido en nuestra vida, para que veamos que realmente no es simplemente algo en donde estemos exentos de lo que es la presencia del Señor, o que aún vayamos y que digamos: este es el momento nada más que vivimos, morimos y desaparecemos y ya no existimos. No, la palabra del Señor dice que nosotros venimos a tener un espíritu, un alma y un cuerpo, que cuando morimos el cuerpo va a la tierra, el espíritu vuelve a Dios, pero el alma tiene la sentencia, tiene la capacidad de poder tener entonces esa presencia, de estar delante del Dios de la gloria, delante de su creador. Es en donde vamos a estar todos. Eso es lo que dicen las escrituras. Vayamos a Corintios en su segunda carta y veamos lo que dice. Le estamos dando muchas citas para que veamos que no nos estamos inventando los temas, no estamos inventándonos nada. Las escrituras lo dicen. Es para que nosotros vengamos a obedecerlo. Alabado sea el Señor. Capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, dice la palabra en el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esa es la parte final de la humanidad. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, aunque esto venga a ser bueno o sea malo. No importa. Si se hicieron cosas buenas, pues recibiremos cosas buenas. Si se hicieron cosas malas, se recibirán cosas malas. Porque la palabra del Señor dice que seremos juzgados por las escrituras, por la palabra. La palabra del Señor está llegando a cada corazón y a cada vida. Y esto no lo estamos enseñando, predicando para llevarle temor a su vida. No, lo estamos enseñando para que vengamos a comprender que nosotros como personas tenemos un compromiso con Dios, así como Dios lo tiene con la humanidad. Dios tiene un compromiso con todos, así también nosotros ahora tenemos un compromiso con el Señor en responderle a lo que Él ya ha puesto en nuestro corazón antes que naciéramos, antes que viniésemos a esta tierra. Por lo tanto, tenemos una oportunidad. Dice la palabra ahí mismo en donde estamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y en su versículo número 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
Aleluya. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice la palabra en el primer versículo que tomamos, porque esta es la voluntad del Señor. Acá dice, ¿verdad? Para que la excelencia sea del Señor, no de nosotros. Y este es un tesoro grandioso, glorioso. Ese soplo que el Señor le da a Adán, el cual es transmitido a toda la humanidad. Ese es el tesoro que tenemos, con el cual podemos volver a Dios. Si tú tienes en tu vida algo de lo que no está haciendo bien, o si no le conoces, verdaderamente es el momento que comprendas que tienes un tesoro, un momento en donde tú puedas comprender que hay un tesoro en cada persona. Es ese soplo de vida a través del cual podemos venir y que podemos comprender ese querer y ese buen hacer que el Señor produce en cada persona. Así que cuando vengamos y nos presentemos, que salgamos de esta tierra, de este cuerpo, porque morimos todos, hacia ahí vamos todos, y que nos presentemos delante del Señor, no vamos a poder venir a tener pretextos. A mí no se me dio cuando Dios sí habló en la vida de cada persona. Este tesoro, cuidémoslo. Los que ya lo tenemos, porque le hemos abierto la puerta al Señor, verdaderamente conservémoslo, cuidémoslo y veamos que no puede ser dañado, no puede ser afectado, no puede ser contaminado. Porque las escrituras así lo dicen. Cuidemos ese tesoro, cuidemos nuestra vida. Y si alguien no lo tiene, venga al conocimiento. Ábrale el camino al Señor en su corazón, confesándole, creyéndole. Y el Señor entrará al corazón de la persona. Y esto es algo tan glorioso porque el Señor, como lo hemos visto en estos versículos que hemos tomado, el Señor comenzará a hacer esos cambios en la persona. Y comenzará a darle esa buena voluntad, esa buena disposición, pero sabiéndolo nosotros que tenemos una responsabilidad delante del Señor. Amén. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga a todos. Señor, gracias por esta palabra. Señor amado, mira todas las personas que nos ven y nos oyen a través de este canal. Señor amado, bendíceles y fortaléceles, Señor. Padre, tu pueblo que está sobre la faz de la tierra. Señor, bendice, Señor, a tu pueblo en las naciones. Señor, ese clamor que tu pueblo eleva, escúchale, Señor amado, por amor a tu nombre, Señor de los cielos, y que la bendición de nuestro Rey de Reyes no falte en sus vidas para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que no se le olvide que usted y yo tenemos un tesoro en nosotros siendo de barro. Amén. Que el Señor les bendiga. Aleluya.